Buenas tardes, hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde para poder reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a tocar un tema muy importante hoy acerca de cuando lo sagrado se vuelve común. Pero antes de eso vamos a entonar un canto. Vamos a cantar este hermoso coro: Señor, llévame a tus atrios. Con su corazón: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre. ¿Por dónde? Por donde el sacerdote canta. Y dígale: tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Una vez más: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Y dígale: y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, Envíame, envíame aquí. Esta parte. tócame, límpiame, Nombre fuerte es el nombre del Señor. es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor. Es el nombre del A Señor. él correrá el justo y levantado será. Crean la promesa: a él correrá el justo y levantado será. La torre fuerte es el nombre del Señor. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Es el nombre del Señor. Así es su nombre, hermanos. Buenas tardes, hermanos. La lectura del día de hoy se encuentra en 2 de Samuel 6, del 1 al 11. La palabra de Dios dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón,
Uzá extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uzá, y fue llamado aquel lugar Pérez Uzá hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Bien, hermanos, vamos habiendo escuchado la alabanza y la lectura que fue en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 11. Hoy estamos hablando de cuando el pueblo de Israel estaba siendo derrotado. Como antecedente, quiero comentarles que pues, los filisteos tuvieron guerra con el pueblo de Israel y el pueblo estaba siendo dominado y pues las personas ya adultas fueron y mandaron por el arca del pacto para llevarlo a la guerra, y es así como en combate el pueblo filisteo, por esta desobediencia de haber llevado el arca del pacto al lugar de donde estaban en combate, pues pierden la batalla y es tomado como despojo el arca, y estos filisteos lo toman y lo llevan a sus provincias. Entonces muchos de nosotros pues a veces nos olvidamos de lo sagrado, del significado que tiene algo que es venerado o representa la presencia y la gloria de nuestro Dios, y eso es lo que significaba prácticamente el arca del pacto, ¿verdad? Recordemos que el arca del pacto, hermanos, pues era presentado de esta manera cuando estaban en los tabernáculos o cuando el pueblo de Israel iba a las batallas, pues de alguna u otra manera iban y preguntaban a nuestro Dios si iban a la guerra o no, y él daba la aprobación. Recordemos que en el arca, hermanos, del pacto, prácticamente pues representa la presencia de nuestro Dios y la gloria de Él, pero recordemos que dentro del arca prácticamente estaban en ella lo que eran las tablas de Moisés, el maná, y así como también la vara de Aarón. Entonces, esto era una situación en la que el pueblo judío, el pueblo hebreo, tenía ciertas reglas, ciertas instrucciones que seguir acerca de primeramente, cómo fue construida el arca, ¿verdad? El arca estaba cubierta de oro y en las 4 esquinas tenía unas argollas precisamente en donde ponían una vara de acacio que estaba recubierta de oro, y precisamente era para que el pueblo pudiera cargar el arca y no llevarlo de cualquier manera. Esto, recordemos, hermanos, que pues únicamente podía ser cargada el arca por una familia que era levitas, ¿verdad? No cualquier persona podía transitar o llevar el arca de un lugar a otro, ¿verdad? Era una cuestión que tenían instrucciones específicas. Es más, hasta en la construcción del arca tenía ciertas medidas debidamente establecidas que Dios así lo especificó, y eran muy particulares para poder ser construidas y también trasladadas, ¿verdad? Entonces, cuando los filisteos llevan el arca a su provincia como despojo y como digamos por haber perdido la batalla el pueblo de Israel, ellos lo llevan a sus provincias y lo ponen en un lugar en donde tenían su dios. Recordemos que el dios de los filisteos era el dios Dagón, que era el dios de la fertilidad. Entonces, cuando ponen el arca de Dios en este lugar,
El primer día que lo llevaron, dice la palabra de nuestro Dios, que el arca lo dejaron esa noche en esa casa, en ese lugar donde ellos adoraban a su dios Dagon. Al siguiente día lo encontraron tirado fuera de su pretil, el dios como inclinándose hacia nuestra arca, ¿verdad? El arca de Dios. Entonces, pues el pueblo filisteo lo puso de pie nuevamente, y al siguiente día que van por la mañana nuevamente encuentran a este dios Dagon con los brazos, las manos cortadas y también con las extremidades, ¿verdad? Entonces estaba completamente la cabeza también cortada. Entonces ellos se llenaron un poco de temor, pero también dice la palabra de nuestro Dios que cuando ellos ven esto, ellos no sabían, ¿verdad? Ellos, por ser otro pueblo, no tenían el conocimiento de que había ciertas instrucciones. Por ejemplo, en Éxodo 25, del 12 al 15, hermanos, dice que fundirás para ellos 4 anillos de oro y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ellas. Y esto era más que nada para que, lo que les comentaba, ¿verdad?, para cargar el arca y poderlo transitar de un lugar a otro. Entonces los levitas tenían instrucciones de la vestimenta, cómo tenían que hacerlo, y era una familia, ¿verdad?, especial. Dice Números 4:15 que cuando acaben de hacer eso, ¿verdad?, deben de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario. Cuando haya que mudarse al campamento, vendrán pues los hijos de Coat para llevarlos. O sea, era una familia levita que tenía que transitarlo. Entonces esa es la manera como se transitaba. ¿Y para qué? Para que no perezca el pueblo. Dice en Números 4:18, dice: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, y Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. Es decir, la familia levita podían llevar el arca, pero no era cualquier familia, ¿verdad? Era la familia de Coat. Eran ciertas personas, porque cada uno tenía su ministerio, su trabajo, la función que desarrollar en ese lugar. Entonces, cuando pasa esto, que es llevado al pueblo filisteo esta arca, el arca de Dios, sucede lo que ya les había comentado, ¿verdad? El Dios de los filisteos es encontrado quebrado y haciendo reverencia a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces Dios demostró que tenía poder, y de esa manera el pueblo filisteo era causado en angustia, era causado una gran aflicción en el pueblo, porque no solamente le vino esto, sino que también el pueblo se empezó a enfermar de tumores malignos, en el que muchos de ellos murieron, fallecieron por estos tumores, pero también llegó una plaga de ratas a sus provincias. Entonces, cuando ellos vieron esta situación en la que ellos repetidamente estaban falleciendo y muriendo, entonces era por el agravio que Jehová estaba causando por la mano de él sobre este lugar. Entonces dice que con estos tumores que él los hirió, y las ratas que tenían allí una situación de plaga, entonces le estaba causando daño al pueblo filisteo. Entonces ellos tenían tanto temor que decidieron hablarle a los adivinos y a sus sacerdotes para preguntarles de qué manera podían ellos resarcir el daño y poder llevar pues el arca nuevamente al pueblo de Israel. Entonces dice que los sacerdotes aconsejaron al pueblo de que lo que tenían que hacer era devolver el arca, ¿verdad? Pero no solamente mandar el arca y que ya lo recibieran, sino que les dijo que tendrían que pagar un tributo, ¿verdad? Sí, que tenían que hacer 5 tumores de oro y 5 ratones de oro para representar las 5 ciudades filisteas que estaban siendo angustiadas por estos tumores y esta enfermedad que les venía. Entonces ellos no solamente tenían que hacer esto, sino también dar esa ofrenda reconociendo la superioridad de nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios Jehová. Entonces
además del arca, dice que ellos consensaron con los sacerdotes y les dijeron que tenían que hacer el arca, pero los animales que iban a transitar, a llevar el arca, pues tenían que ser animales criados, ¿verdad? Precisamente para esa función. Entonces criaron esos animales, esas vacas, para que pudieran llevarlos, y no solamente eso, ¿verdad? Sino que la madera y todo, fue una carreta nueva, ¿verdad? Una carreta nueva, un carro nuevo que le hicieron, ¿verdad? Entonces vemos que en esta imagen podemos ver que duró 7 meses en este pueblo filisteo el arca de Jehová, y ahí estuvo pues prácticamente y hasta que ellos decidieron enviarlo, porque tuvieron gran temor y estaban siendo derrotados, estaban siendo afligidos con esta muerte. Y dice que entonces el pueblo, cuando decide mandarlo, lo llevan y lo entregan al pueblo de Israel, a una de las provincias del pueblo de Israel. Nada más que ahí sucede algo muy importante que quiero que veamos, hermanos, y precisamente es el título de nuestra clase, ¿verdad? Cuando lo sagrado se vuelve común. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel es llevado y es dejado por medio de esta carreta, lo llevan y lo trasladan al pueblo de Israel, pero dice que ahí estaban ellos, el pueblo filisteo, lo llevaron y lo mandaron pues a la carreta, pero ellos iban detrás siguiendo y viendo qué sucedía, ¿verdad? Con la carreta. Dice que cuando lo llevaron y estuvieron en este lugar, el pueblo que lo recibe, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 6, hermanos, por favor, en donde se hizo la lectura, y dice que en este versículo vemos cómo el arca es llevada, pero en el versículo 14 del capítulo 6 de Primera de Samuel 6, 14, dice que el carro vino al campo de Josué de Bexemes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre ellas en una gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos no volvieron a Ecrón el mismo día. Y luego dice el 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, por Gaza, por Ascalón, por Gad y por Ecrón. Eran las 5 provincias por las cuales ellos estaban dando el pago, ¿verdad? Y hace mención también que algo que podemos nosotros en nuestro tiempo quizás pues asombrarnos de lo que sucede, y ese es precisamente en donde quiero que pongamos atención, y es en el versículo 19, que dice que entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dice el versículo 20, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Entonces, nuestro Dios merece respeto, merece honra, merece todo el honor que podamos darle. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia, el mismo pueblo de Israel se olvidó, ¿verdad?, de lo que estaban prácticamente ellos olvidando por el tiempo que había estado el arca fuera del pueblo de Israel. Tenía 7 meses prácticamente que estaba fuera, y ellos se olvidaron de lo que era Dios y de lo que representaba, y las instrucciones directas de cómo tenían que transitarlo y cómo llevarlo, ¿no? Entonces el pueblo filisteo pues desconocía de estas instrucciones, y lo trasladaron de esa manera, ¿verdad?, en la carreta, y ahí iba el arca y también los
digamos así, lo que ellos habían ofrendado en humillación por haber sido derrotados y puesto en esa gran situación, ¿verdad?, que estuvieron el pueblo. Pero cuando el pueblo de Israel lo recibe, entonces hay una gran mortandad, porque simplemente, no sé si por curiosidad o le llamemos como haya sido, ¿verdad? Ellos el pueblo de Israel, fueron y quisieron observar dentro del arca, ¿verdad? Y eso fue motivo para que falleciera 50,070 personas, por la situación de haber ido a juzgar y tratar de ver lo que tenía dentro del arca, ¿verdad? Entonces, ahora, después de ese tiempo, ellos, por la situación que estaban siendo así, dice que vinieron en el capítulo 7 de Primera de Samuel, versículo 1, dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Lo sacaron de este lugar y lo llevan a Kiriat Jearim, ¿verdad?, a la casa de Abinadab. Ahí estuvo por un largo tiempo el arca, porque pues ellos hicieron lo que debieron de hacer. Dice que santificaron a uno de sus hijos, a Eleazar, para que guardara el arca, y ahí estuvo por muchos años, ¿verdad? Entonces, en donde nosotros podemos notar en el libro de Segunda de Samuel, en donde hicimos la lectura, Segunda de Samuel capítulo 6, les invito nuevamente a que busquen en sus Biblias. Ahí vemos nosotros cómo el rey David, una vez que él es coronado rey, ¿verdad? Él empieza y dice, bueno, vamos a traer el arca, ¿verdad? Y fue una de las primeras encomiendas que él hace y que pide al pueblo que se junten. Y en el versículo 1 vemos cómo David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, a más de 30,000 personas, y dice que se levantó David y partió, y fueron, ¿verdad?, para que trajeran el arca. Entonces habla de que cuando ellos pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en un collado, y lo llevaron. Imagínense, se olvidó el rey David y las personas que fueron de la instrucción de cómo tenían que trasladar esa arca, ¿verdad? Lo llevaron igual, quisieron transitarlo, trasladarlo de la manera que lo hizo el pueblo filisteo, y eso ocasionó una muerte, ¿verdad?, de una persona, porque dice que en el versículo 5 dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de ajaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, dice. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano del arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, ¿verdad? Entonces, algo que el rey David, la primera acción que dijo, bueno, ya soy coronado rey, voy por el arca. Entonces se olvida de la instrucción de cómo transitar, cómo trasladar, y todos los rituales y las cosas importantes que el pueblo de Israel sabía para poder trasladar y cuidar, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Entonces esto provoca la muerte de uno de los hijos de Abinadab. Recordemos que cuando el rey David es coronado, pasó un tiempo desde cuando pelea la batalla el pueblo de Israel con los filisteos y es llevado a la casa de Abinadab, y ahí estuvo. Tardó muchos años esa arca en ese lugar. Entonces los hijos de Abinadab, pues yo siento que quizás por la situación de ver el arca en una casa común, no en un templo, sino ya no tampoco en tabernáculos como acostumbraba, sino en la casa de él, se acostumbraron quizás a poder tener la cercanía con el arca. Entonces fue algo quizás, podemos decir, de olvido del trato y el respeto que tenía que tener el arca, pues era la presencia de nuestro Dios mismo y la gloria de Él que representaba. Entonces dice que cuando era transitada y venía sobre la carretera, sobre el camino, pues se movió el arca, ¿verdad? Quizás por lo que venían tropezando por las piedras o por el camino pedregoso, se mueve el arca, y uno de los hijos, llamado Usa, dice que extendió su mano para tratar de impedir que
quizás cayera, a lo mejor no iba a caer, ¿verdad? Pero él sintió que podía caer el arca, entonces le puso la mano para que no cayera. ¿Y cuál fue la sorpresa de los demás que estaban allí, entre ellos David? Que inmediatamente fulminado cayó la persona muerto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se olvidaron de las instrucciones de no mirar lo que había dentro, de tratarlo con respeto a las cosas de nuestro Dios. Entonces, todo esto es parte de lo que muchas veces a nosotros como cristianos quizás también nos pase lo mismo, hermano. Cuando estamos prestando un servicio a nuestro Dios, cuando estamos trabajando en un ministerio, cuando hacemos un trabajo para nuestro Dios, alguna encomienda del pastor que nos pide de que sirvamos de alguna u otra manera, a veces nos olvidamos a quién estamos sirviendo, ¿verdad? Y es algo que tenemos que recordar y tener presente, que la santidad es importante delante de nuestro Dios y sobre todo de seguir las instrucciones. Sé que estas instrucciones eran para el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿verdad? Hoy tenemos más acercamiento o estamos un poco más cercanos a las cosas de nuestro Dios, porque recordemos que cuando el arca era llevado de lugar en lugar en el tabernáculo, pues había ciertas áreas en las que el pueblo de Dios podía estar, y que era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Únicamente el sacerdote podía entrar en ese lugar, y el que no estuviera debidamente cuidado y santo de una manera, de su forma de ser, de su vida espiritual, prácticamente moría el sacerdote. Entonces eran situaciones en las que muchas veces nosotros en nuestro tiempo olvidamos ahorita y queremos que las cosas se hagan de la manera que vemos las cosas común, cuando nuestro Dios merece respeto, merece honra y el cuidado, ¿verdad? Entonces el rey David dice que se puso muy triste por lo que había pasado con esta persona, con Usa, que había fallecido. Dice el versículo 8 de 2 de Samuel capítulo 6, dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y dice que él tuvo temor, y tuvo temor David a Jehová aquel día, y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca. O sea, decidió ya no llevar el arca a la ciudad de David, que era Jerusalén, ¿verdad? Decidió ya no llevarlo, y mejor lo dejó en casa de Obed-Edom. Dice que lo dejaron allí. ¿Y qué hizo Obed-Edom? Obed-Edom era uno también de los levitas, y ellos pues sabían prácticamente cómo conducirse delante del arca, y para sorpresa de David, dice que estuvo ahí 3 meses en casa de Obed-Edom, y Dios empezó a bendecir. Sí, nuestro Dios, Jehová, empezó a bendecir a Obed-Edom y toda su casa. Entonces, cuando David se entera posteriormente que estaba siendo bendecido esta familia porque se estaba conduciendo de una manera correcta y estaba haciendo lo adecuado delante de nuestro Dios y era bendecido, entonces dice que David decide nuevamente ir por el arca para traerlo a Jerusalén. Dice el versículo 12 que fue dado aviso a David que estaba bendecido esta casa de Obed-Edom. Entonces, ¿qué hace él? Organiza prácticamente nuevamente ir por el arca, ¿verdad? Pero en esta ocasión sí tomó todas las medidas pertinentes y va por el arca ya con un grupo de personas, ¿verdad? Que sabían cómo trasladarlo. Y dice que cuando David empezó a ver que transitaba ya el arca para rumbo a Jerusalén, dice que él empezó a danzar con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y la casa de Israel conducían al arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, aunque dice el versículo 16, ¿verdad?, que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana a David, y dice que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Por qué? Muchas veces, hermanos, cuando nosotros hacemos un servicio a nuestro Dios, a veces hay personas que no ven correcto, adecuado la forma de cómo nosotros
nos conducimos o hacemos un servicio a nuestro Dios. Algo que debemos estar conscientes cuando servimos a nuestro Dios, que debemos de estar puros y que debemos de hacerlo con un corazón agradecido, con un corazón que tengamos para nuestro Dios las cosas, lo mejor que podamos hacer para Él. Y eso es como nuestro Dios acepta una ofrenda de servicio cuando nosotros hacemos de corazón y no de manera carnal las cosas, ¿verdad? No para sentirnos superiores a otros o saber que yo lo hago y el otro no lo hace. Eso es algo que Dios no aprueba, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos de corazón, podemos hacer muchas cosas para nuestro Dios y obtenemos la aprobación de Dios. Entonces, otro de las cosas que podemos notar, y lo vemos en Jueces 2, capítulo 2, versículo 7, dice que el pueblo sirvió mientras vivió Josué y los ancianos. Entonces, este es el cuidado que nosotros como iglesia Maranata debemos de tener, hermanos, que el servicio a nuestro Dios, que el cuidado, el conocimiento que nuestros hijos, nuestras familias puedan tener de Jehová, no se olvide, ¿verdad? Que el pueblo dice que había servido al Señor en todo tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor y que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Ahora en nuestro tiempo, hermanos, nosotros, pues los que ya estamos en una etapa adulta, sabemos que pues nosotros tuvimos o tenemos la experiencia de haber estado con nuestro Dios muy cercano y pudimos ver las maravillas, podemos decir, contar a nuestros familiares las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? A muchos nos ha sanado, nos ha sacado de enfermedades, otros nos ha sacado de situaciones financieras difíciles que pues para nosotros era imposible poder salir, y muchos podemos decir, Dios me ha bendecido con una casa, me ha dado salud, me ha dado cosas, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros hemos experimentado y hemos visto la mano de Dios en cada momento, en cada situación difícil de nuestra vida. Pero muchos de nuestros hijos quizás no hayan experimentado este tipo de situaciones en sus vidas y pueden olvidarse, así como el pueblo de Israel se olvidó de la situación de cómo hacer un trabajo, cómo trasladar el arca. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de nuestros hijos, ¿verdad? Que sea algo que quede grabado. Dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, dice. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y con esto vamos a concluir. Nosotros tenemos que cuidar que lo sagrado no se vuelva común en nuestra iglesia, hermano. Que tengamos cuidado, que la reverencia a nuestro Dios, el cuidado que tenemos que tener de nuestra vida, de cómo servimos a nuestro Dios, que lo hagan nuestros hijos, que tengan un encuentro verdadero con nuestro Dios y que ellos tengan una experiencia personal y muy cercana a nuestro Dios, del poder de Él y de lo que la vida hace en nuestra vida, en nuestro andar con nuestro Dios. Cada momento podemos ir frecuentando temporadas, a veces buenas, a veces malas, pero Dios nunca nos ha dejado y siempre ha estado ahí. Entonces eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, y que hoy en esta tarde, hermano, el libro de Deuteronomio 6 y este versículo 6 y 7 lo podamos tener muy en cuenta en nuestra mente para decir a nuestros hijos a cada momento, hablarles de las grandes maravillas de nuestro Dios, y que ellos también puedan tener una experiencia bonita, agradable con nuestro Dios, y que no se olviden de quién estamos sirviendo, y que lo que hagamos, o si no lo estamos haciendo o no estamos sirviendo a nuestro Dios como padres, porque muchas veces podemos decir que somos creyentes, somos cristianos, pero nada más vamos o escuchamos el mensaje y no servimos a nuestro Dios. Y esta es una parte importante que debemos de continuar haciéndolo, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan también ellos tener ese acercamiento y vean el ejemplo de nosotros, para que la iglesia, que decíamos,
la iglesia del mañana, ¿verdad? Ahora ya no es del mañana, es el de hoy, el que nuestros hijos puedan tomar cada uno su misión, su trabajo, como lo tenía el pueblo israelita, ¿verdad? Los levitas tenían ciertas instrucciones de qué trabajos tenían que hacer cada uno, aunque eran los principales en la cuestión de sacerdocio, de los ministerios, de hacer cosas para Dios, tenían ciertas funciones, no lo podía hacer cualquiera y era hasta difícil porque si ya vimos ahorita en la lectura y la reflexión que hicimos, que podía ocasionar una gran mortandad, quizás mucho más que la pandemia que estamos viviendo ahora en nuestros días, ¿verdad? Simplemente con ver el arca vimos cómo más de 50,000 personas se murieron, 50,000, 70 personas por haber hecho esa acción de ver y tratar de ver qué tenía en el arca, ¿verdad? Nosotros hoy podemos tener un acercamiento más cercano a nuestro Dios por la gran hazaña que hizo nuestro Señor Jesucristo de venir a morir por nosotros. Eso nos da ese acercamiento y ese perdón, esa sangre preciosa de nuestro Señor nos limpia de todo pecado y podemos ir ante la presencia de nuestro Padre en el momento que nosotros necesitemos o queramos tener una relación más íntima con nuestro Dios. Es lo que quiero que reflexionemos en esta tarde y lo pongamos en práctica, hermano. Dios les bendiga. Hemos terminado esta reflexión. Nos vemos próximamente. Hasta luego, hermano. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. A ti, el Todopoderoso, que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Dígale en su corazón al Señor: yo quiero que gobiernes me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Póngase sobre sus pies, dígale al Señor una vez más: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Él dice: amén. A ti, ¿quién es? Fuerte. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, dígale. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Pero también
siempre viva en tu voluntad. Siempre viva en tu voluntad. Dígale solamente con sus voces: yo quiero, Señor Jesús, que gobiernes mi vida, que ordenes mi caminar. Si hay algo ahí que está dañando nuestra relación en amistad con Dios, hoy puede ser el tiempo. Y dígale: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Vamos a cantarlo con puras voces y a decirle fuerte, ¿ok? Y decimos así. Dígale en su corazón, hermanos: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti.